Bueno, Dios me lo bendiga, amados hermanos. Lo bendiga a mi esposa, mi hermano Eduardo. Dios me los guarde, por acompañarnos hoy. Damos gracias a Dios. Bueno, mis amados hermanos, abran sus Biblias en el libro de Hechos. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Hechos en el capítulo 10, versos del 1 al 29. Hechos 10. Hechos 10, del 1 al 29. Vamos a hacer una oración. Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú tomes el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor Dios. Que seas tú, Señor, hablando a través de tu bendita palabra, Señor Dios, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Dándonos sabiduría de lo alto, Dios, para entender tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Dios. A que todo, Señor, lo que nos sea revelado por medio del Espíritu Santo, Padre eterno, que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, bendice, Señor Dios, a cada hermano, cada amigo, Señor, que se conecte a ver este mensaje, Señor, este estudio. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, toca sus corazones, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de tu amor, de tu bondad y de tu poder, Padre. Gracias, Señor Dios, por este regalo inmerecido que es la salvación y la vida eterna, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que la bendición de Dios sea derramada sobre todos nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Continuamos, mis amados hermanos. Amén. En este capítulo 10 encontramos la conversión de Cornelio. Y al final del capítulo 9, que vimos el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde Pedro, amados hermanos, desaparecerá. No va a desaparecer de la Biblia, ¿no? Va a desaparecer de la escena. De la escena ahí. Y bueno, después va a tomar lugar el apóstol Pablo, que va a continuar con el ministerio, ¿no? Pero claro, Pedro sigue en el ministerio, pero en esta ocasión vamos a ver que va a continuar la historia con el apóstol Pablo. Amén. Ahora, aunque Pablo fue llamado para los no judíos, para los gentiles, no debemos olvidar, amados hermanos, que fue en casa de Cornelio, en casa de Cornelio, que Pedro abrió las puertas a esta familia. Fue el mismo Pedro. Entrando en la casa de Cornelio y presentando a toda la familia la salvación que es por medio de Cristo. Esto lo hizo el apóstol Pedro. Pedro no fue enviado a los no judíos, fue Pablo. Pero Pedro comenzó esta obra y vamos a leerlo comenzando el capítulo 10, el verso 1, que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Podemos recordar que Pablo había sido, amados hermanos, había estado en Cesarea, el apóstol Pablo, como vimos en el capítulo 9, en el versículo 30, y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el evangelio por la costa, ¿no? Por toda la costa. La ciudad de Tel Aviv, en realidad, es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, amado hermano, el próximo lugar de cierta importancia
sería la ciudad de Cesarea. Ahora, esta realmente era una ciudad romana, Cesarea. Era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los gobernantes, los que en ese tiempo gobernaban esa tierra, ¿no? Ahí vivían en Cesarea. Por lo tanto, esta era la ciudad donde estaba destinado Cornelio. Cornelio era un centurión de una compañía de soldados, amado hermano, llamada La Italiana. Vamos a leer el verso 2 que dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Interesante, ¿no? Aquí vemos que Cornelio era piadoso, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir, amado hermano, que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino. Recordemos, amados hermanos, que a un pagano, oye bien, le era posible tener devoción. ¿Por qué digo esto? Ellos tenían una convicción profunda con respecto a sus dioses. No estamos hablando del único Dios verdadero, no. Los dioses que tenían ahí. Ellos tenían una convicción y tenían una devoción. O sea que había algo ahí. Que no adoraban al Dios verdadero, pero había algo allí, ¿ves? A veces, amados hermanos, nosotros quisiéramos que los cristianos de hoy en día tuvieran más devoción y convicción, como estas personas que amaban a otros dioses, pero había una convicción allí. O sea, había algo. Y eran paganos. Creían en otros dioses. Eran devotos de otros dioses. No era un proselito judío en el sentido estricto del término, pero Cornelio se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día, amado hermano, diríamos que era así como un simpatizante, Cornelio. O sea, una persona que vivía en el vecindario, asistía a la iglesia en ocasiones especiales y aportaba también, daba limosna, ayudaba a la gente. Se portaba amistosamente con las personas que iban a la iglesia, con los de la iglesia, con el común de la iglesia. Pero ¿sabes algo? Cornelio no era en realidad un creyente, no era un seguidor de Cristo. Así era Cornelio, o pudo haber sido Cornelio. En el versículo 12 nos dice que era temeroso de Dios, del Dios verdadero. Ahora dice hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir, amado hermano, que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío. O sea, a los pobres del pueblo. ¿Sabes algo, amado hermano? La nación de Israel siempre había dado mucha importancia al dar. Esta es una nación muy generosa, siempre. Dios les había enseñado en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces de diezmos o de la 10ª parte, ¿no? Pero es obvio, al estudiar el sistema mosaico, que ellos en realidad daban 3/10 partes cuando estudiamos la Escritura. Daban para el funcionamiento del gobierno. Oye bien,
que era el principio, era una teocracia o gobierno regido por Dios. Luego pagaban el impuesto del templo. Y en tercer lugar, daban un diezmo también de todo lo que producían. O sea, imagínate. De modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. El pueblo de Israel siempre ha sido muy generoso con respecto al dar, no ha sido egoísta en ese aspecto. Es interesante que hoy hay muchas grandes obras, amados hermanos, de beneficencia que han sido fundadas por los judíos. No hay un grupo de gente en nuestros días que dé tan generosamente como lo hace la comunidad judía en muchos países del mundo, para apoyar precisamente a la nación de Israel, amados hermanos. Son un pueblo muy generoso, para la gloria de Dios. Ahora, volviendo al capítulo 10, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Termina el versículo 2 diciendo, y oraba a Dios siempre. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Espiritualmente hablando, necesitaba más luz. Y por supuesto él la quería tener. Probablemente, amados hermanos, no sabía mucho acerca de la oración. Pero igualmente oraba a Dios siempre. Dice en el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Este centurión, amados hermanos, era un oficial del ejército romano, un soldado profesional. Era un hombre de mucha influencia. También tenía una influencia grande sobre su propia familia e influía sobre todos los de su alrededor, todos sus vecinos. Al parecer, era un buen hombre, desde cualquier punto de vista, amados hermanos. Ahora, hoy en día, muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente. Pero ¿sabes algo? En realidad, Cornelio no era un cristiano. No había escuchado el Evangelio. Nunca había aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un hombre que vivía según la luz espiritual que tenía él. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así acerca de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sabes algo? Este centurión romano no había conocido a Jesucristo ni había entrado en su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Tenía una luz. Es a esto a lo cual se refiere nuestro amado apóstol Pablo, amado hermano, en la carta a los romanos, en el capítulo 1, y vamos a leerlo, versos 19 y 20. Carta a los romanos, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
De modo que no tienen excusas. Aquí, amados hermanos, tenemos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios de esa pregunta que se hace con tanta frecuencia, ¿no? ¿Qué diremos del pobre pagano, aquel buen pagano que quiere conocer a Dios, pero que nunca ha tenido una oportunidad? ¿Qué podemos decir? Está perdido. La contestación, amado hermano, a esta pregunta es que Dios se encargará que la luz llegue a tal persona. Dios le capacitará. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dios le capacitará para que oiga el mensaje del Evangelio. Es Dios el que hace todas las cosas realidad. Ahora, ¿cómo haría Dios para que le llegase el Evangelio a Cornelio? Los obstáculos parecían insuperables. La iglesia en aquel entonces, amado hermano, y por los primeros 8 años, estuvo integrada enteramente por israelitas. Estos judíos cristianos acostumbraban a ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando en la época de la gracia, porque estaban confiando, amado hermano, en Cristo. Más tarde, el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos. Pero ¿sabes algo? Reconocieron la mano de Dios detrás de cada acto. Ahora, ¿cómo abría Dios la puerta del Evangelio a los no judíos? Ya dijimos, amados hermanos, que el apóstol Pablo llegaría a ser el gran misionero a los no judíos. Pero el hecho era que Dios puso a Pablo en el desierto en Arabia. Y allí lo preparó. Pero fue Simón Pedro quien abría las puertas a los no judíos. Dios, amado hermano, usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel grupo de cristianos para llevar a cabo este plan, para la gloria de Dios. Obviamente, amado hermano, el Espíritu Santo dirigió todos los movimientos encaminados a hacer que el Evangelio llegara a los no judíos. Toda verdad o toda verdadera obra cristiana, amados hermanos, es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Cualquier otra acción no logrará nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del no judío. Y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío también. Y así como el Espíritu Santo supervisó la proclamación del Evangelio al mundo no judío, también lo hará con el mundo judío. Dice en el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Alabado sea el Señor. Un ángel de Dios apareció a Cornelio en una visión. Él no estaba soñando, pero recibió la visión mientras estaba orando. Ahora tenemos... hay ciertas cosas, amado hermano, que en verdad tienen valor
delante de Dios. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Estas son cosas que de por sí en ninguna manera son méritos para obtener la salvación. Pero son detalles, y estos detalles Dios los está observando. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas, amados hermanos, habían llegado para memoria delante de Dios. ¡Wow! Increíble. En consecuencia de esto, Dios le trajo el Evangelio a Cornelio. Creemos que donde quiera que haya una persona que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, amados hermanos, esa persona va a escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Tenlos por seguro. Dios se ocupa de que lo escuche. Es el mismo Dios el que hace todo. El ángel le continuó hablando en los versículos 5 y 6 y les dijo, vamos a seguir leyendo. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dijo dónde podría encontrar a Pedro. No necesitaba otra dirección. El olor, amados hermanos, a las pieles, en la tina del curtidor, le conduciría al lugar donde debía ir. No tendría ningún problema para encontrar la casa del curtidor, porque tenía un olor característico. Leemos en los versos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Gloria a Dios. Estos hombres, amados hermanos, no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tenía entonces que preparar a Simón Pedro. Y vamos a continuar leyendo los versos del 9 y 10, que dicen así. Y aquí comienza la visión de Pedro. Dice, versos 9 y 10 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Alabado sea el Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Alabado sea el Señor. Era absolutamente necesario que Dios preparase a Simón Pedro, porque él, amados hermanos, no tenía los antecedentes ni la educación que tenía Pablo. Era un pescador. Pablo era prácticamente un erudito. Conocía, era educado, instruido en la palabra de Dios, instruido en muchas cosas más. Era un soldado romano. Aún así, aunque él no tuviera esa preparación, Simón Pedro, Dios podía usarlo de una manera diferente. Alabado sea el Señor. Creemos que es un tremendo error creer que todos tenemos que ser echados en el mismo molde para que Dios nos use. Dios puede utilizar a cualquiera, y cualquiera que sean nuestros antecedentes y nuestra educación. Si Dios te va a usar, te va a usar.
Es Él quien nos prepara para el ministerio que nos encomiende. Es Dios el que nos prepara para toda buena obra. Así pues, Dios iba a preparar a Simón Pedro, amados hermanos. Sin educación, como fuera, no importa. Él lo iba a usar. Dios te va a usar. No importa lo que tú pienses de ti, ni lo que creas de ti. El Señor te va a usar, si tú lo dejas. Así como ya había preparado a Cornelio. Dice en el verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un sueño. Y vio el cielo abierto y que descendía algo de semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí, amado hermano, mientras Pedro se preguntaba en cuanto a lo que esto significaba, una voz le habló. Ahora, ¿no te parece interesante que aunque Pedro le llame Señor, no obedeció a lo que el Señor le mandó a hacer? Ahora prestemos mucha atención a esto, amado hermano. Tenemos aquí a un hombre que estaba a este lado del día de Pentecostés. Vivía en la época de la gracia de Dios, en la que ya no importa si se come carne o si se comía o lo que se comiera, si se comía o si no se comía carne. Pero Pedro todavía se atenía, amados hermanos, al sistema de la ley de Moisés. Y no comía nada que el sistema considerara ceremonialmente impuro. Era sincero y honesto en cuanto a esto, Pedro. Alguien diría que él debía haber sido tolerante y tendría que haber comido de todo. ¿Sabes algo? El Señor le estaba enseñando a Pedro que ya no estaba bajo la ley mosaica. Ya no estaba controlado por ese sistema. Y que entonces tenía libertad para comer de todo. A veces se presenta el problema, amado hermano, de que algunos deciden que quieren abstenerse de algo. Es una decisión personal. Y entonces tratan de poner a los demás o sea, tratan de imponerle a los demás ese sistema. ¿Sabes algo, amado hermano y amigo? En esta edad de la gracia, usted puede hacer algo o abstenerse de aquello. Eso es asunto suyo. Es decisión suya. Esa cuestión no va a cambiar su relación con el Señor. Si comes o no comes algo. Estamos en tiempo de gracia, amado hermano. Vamos a continuar leyendo el verso 15 que dice: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí, amado hermano, Dios le estaba diciendo a Pedro que él podía comer de todo lo que estaba en el lienzo.
ya no había ninguna distinción entre alimentos limpios o impuros. Dios mismo le había dicho que podía comer lo que quisiera. Dice en el verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto realmente, amado hermano, dejó perplejo a Simón Pedro en cuanto a su significado. Vamos a leerlo del verso 17 al 22. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Alabado sea el Señor. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Dice en el 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Gloria a Dios. Simón Pedro, amado hermano, tenía que ir entonces a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le dio una explicación y le invitó para que fuese con ellos a la casa de Cornelio. Vamos a continuar leyendo los versos 23 al 25. Y dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Gloria a Dios. Y dice en el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Gloria a Dios. Podemos ver aquí que Cornelio tenía mucha influencia, amado hermano, sobre su familia y sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes, a muchos amigos, para esta ocasión. Pero al mismo tiempo podemos ver que Cornelio aún era un pagano. ¿Por qué? Cuando se le instruyó para que buscase a Simón Pedro, llegó a la conclusión, amado hermano, alabado sea el Señor, de que este hombre en verdad tenía que ser algún gran personaje. Por otra parte, se postró y adoró a Pedro. Ahora, observemos la acción de Pedro. Esto es muy interesante, amado hermano. Simón Pedro nunca le habría permitido a nadie postrarse para besar sus pies. Amén. Simplemente no se lo permitía. No le permitiría esto. Escuchemos ahora lo que le dijo a Cornelio en el verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Alabado sea el Señor. Pedro se agachó para ponerlo en pie y le dijo, levántate, yo también soy un hombre. Y francamente, amado hermano, nos agrada que haya tenido esta actitud Pedro. Esa es la actitud de un cristiano. Solamente a él te postrarás y adorarás. Dice en el verso 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable
es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. A ningún hombre. Imagínate qué tremendo, ¿no? Estar recibiendo la revelación del lienzo. Pedro entra en la casa. Esta fue la primera vez que Pedro entraba en una casa de un no judío. Qué paso más grande, ¿no? Que dio Pedro ahí. La primera vez. Y vemos que todavía estaba algo desconcertado ante este mandato que le hizo el Señor, le hizo Dios, de ir a la casa de Cornelio. Ahora, en su mensaje, Pedro violó la primera regla de la homilética o ciencia de la predicación. Comenzó con una disculpa. Lo que dijo no era, amado hermano, la manera correcta de comenzar un mensaje. No fue una frase precisamente amistosa. El hecho fue, amados hermanos, que bien podría haberse interpretado como un insulto. En otras palabras, Pedro dijo algo así como: si en verdad quieren ustedes saber cómo me siento en este momento, les diré que simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado en casa de un gentil. Nunca antes he ido a un lugar que fuese impuro. Esa era, amado hermano, la esencia de lo que Pedro dice al principio. Prácticamente esto fue lo que le dio a entender a esta persona. Pero continuó diciendo: aunque nunca antes he entrado en una casa inmunda, Dios me ha mandado que no llame impuro a ninguna persona. Gloria a Dios. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. Lo que pasa es que Pedro era tosco. No era una persona educada e instruida. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, amado hermano o amigo, si algún visitante llegara a tu casa, a tu hogar allí, y comenzara a hablarte así como Pedro le habló a Cornelio y le habló de impureza de su casa, de lo impuro, de lo destacada que era la impureza de su casa? ¿Ah? No creo que le respondería a usted con palabras amistosas ni cálidas, ¿verdad? Sin embargo, amado hermano, esta es la esencia de lo que Simón Pedro dijo en aquella ocasión. Pero como Dios le había mostrado que no había ninguna distinción entre lo limpio y lo impuro, él continuó diciendo, y vamos a leer el verso 29, que dice así: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Ahora, amado hermano, esto nos asombra, ¿no? Porque, ¿por qué haría aquella pregunta Simón Pedro? ¿Por qué no comenzó enseguida a hablarles acerca de Jesucristo, sino que le hizo esta pregunta? Bueno, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios era quien estaba controlando la situación en ese momento e impidió que Pedro se precipitase y entrase en el tema directamente. Esta es la obra del Espíritu Santo de Dios para poder transmitir el mensaje de salvación. Lo que iba a hacer Simón Pedro a donde Cornelio, pero el Espíritu Santo lo dirigió por otro lado. Él lo hace como quiere. Creemos que esta debe ser
para nosotros una lección importante. A veces, amados hermanos, presentamos nuestro testimonio cristiano con demasiada crudeza y brusquedad. Como encontramos difícil aproximarnos a las personas, cuando lo hacemos, amados hermanos, actuamos como aficionados. No hayamos cómo presentarles a Cristo. Incluso a veces podemos expresarnos de una forma tan brusca que podríamos llegar a ofender a una persona a la que estamos presentando la persona y el mensaje de Cristo. Creemos que el mejor tipo de evangelización es aquel que está ligado a la oración. Comenzando por ahí. Tendríamos que comenzar orando por una persona determinada, primeramente. Entonces llegará el día en que deberemos poner nuestra oración en acción. Deberíamos pedirle dirección a Dios. Si usted lo hace así, amado hermano, Dios le guiará. Si usted ha llegado o ha estado orando por un ser amado, por un amigo o un conocido, no sé, no se le acerque simplemente en sus propias fuerzas, ni con las energías de su persuasión humana. No. ¿Sabes algo? Si los haces así, vas a fracasar. Órale al Señor. Deja que Dios te guíe. Déjalo que te guíe. Órale al Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya continuamos el próximo miércoles. Vamos a comenzar desde el versículo 30. Amén. Donde seguimos con Cornelio. Seguimos con Cornelio. Vamos a estar el próximo miércoles, amado hermano. Cornelio recibe el Espíritu Santo y es bautizado. Vamos también a estudiar el informe de Pedro, iglesia en Antioquía y la muerte de Jacob. Vamos a hacer los estudios el miércoles que viene. Desde el versículo 30 hasta el capítulo 12, verso 2. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre amado. Hay una cita, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias, Señor, por este estudio, Dios. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Padre amado. Gracias, Señor, por tus regalos, por tus bendiciones y por tu infinito amor, Padre. Yo te pido, Señor Dios Santo, que tú sigas haciendo la obra que tú comenzaste a hacer en cada uno de nosotros, Dios. Amén, Señor. Señor, no permita que nosotros nos desviemos, Señor, en el camino. Ayúdanos, Padre, a continuar firmes, Señor. A continuar firmes, Señor, de la mano contigo, Dios. Sí, Señor. Necesitamos de tu fuerza, Dios. Necesitamos, Señor, de tu guía. Necesitamos de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Dios, porque solo no podemos, Padre. No permita, Señor, que nosotros no te demos la espalda en ningún momento, Dios. Ayúdanos a estar firmes, Padre. A esforzarnos y ser valientes, Dios. Sigue haciendo tu obra, Señor, en cada uno de mis hermanos, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estos estudios, Dios, que nos estás regalando, porque esto es un regalo de Dios, Padre. Gracias, Señor, porque durante toda la semana, Padre eterno, estamos leyendo su palabra, Dios, y nos estamos instruyendo en la verdad, Padre.
Gracias, Señor, por este regalo, Señor. Gracias, Padre. Síguenos llenando de tus bendiciones, Señor. Y ayúdanos a poner por obra tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Cristo. Damos gracias al Señor Amén. por su santa palabra. Aleluya. Estamos aquí clamando por nuestro hermano Eduardo Colmenares. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Aleluya. Nuestra hermana Rosa María Cosío. Amén. Nuestra hermana Gladys Loli Suárez. Nuestra hermana Katia Romina. Amén. Nuestra hermana Tania Natalí. Nuestra amiga María Elena Cox Loli. Amén, gloria a Dios. Amén. Clamamos por todos ellos para que el Señor los bendiga, los guarde y el Señor pues nos dé cada vez más amor por su obra, nos desate de toda maldad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a adorar. Gracias a Dios. Con reverencia y temor venimos a tu presencia, necesitados, Señor, de tu palabra y amor, humildes de corazón, espíritu quebrantado, necesitados de tu guianza y unción. Aquel que llena todo, de aquel que sin medida me amó, de aquel que por su gracia y perdón me redimió, de aquel que llena todo, sí, Señor, de aquel que sin medida me amó, de aquel que por su gracia y perdón me redimió. Gracias, Me redimió. alabado sea Dios. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nuestra alma te alaba. Gracias, Y Dios. te adora, Jesús. Gracias, Amén. Y amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor. Limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí. Limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí. Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí Gracias, Señor. derramaste Gracias. en la cruz. Gracias, Jesús. Nuestra alma te Que alaba.
por mí Nuestra alma te adora, Dios. derramaste en Gracias, la Señor. cruz. Alabado seas, Padre. Te amamos, Señor. Te adoramos, Ante Dios. tus ojos, Gracias, Señor. Gracias, saber Jesús. que tú te agradas Gloria a tu de nombre, mí. Padre. Santo eres. Limpio ante ti, Santo eres tú, Dios. ante tus ojos, Clamamos por los que están conectados en las redes sociales, Señor. saber que Para que tú los te bendigas y los guardes agradas y los acompañes de mí. en cada paso que des, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, límpiame Damos gloria a Dios. Alabamos al y Señor. derrama sobre Aleluya. mí Clamamos por tu Francisco Franco, sangre, Señor. Llévalo a tu su casa, preciosa Padre. sangre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Por favor, Señor. Límpiame, Señor. Gracias, Señor. Y Gracias, derrama sobre mí Alabado sea, Señor. tu sangre, Glorioso Dios. tu preciosa sangre, Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. que por mí Aleluya. derramaste en Gracias, la Señor. cruz, que por mí derramaste en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Señor. Alabado sea Cristo. Damos gloria al Gloria a Señor Dios. por su palabra bendita. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias por apoyarnos ahí en las redes sociales. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios bendiga a mi cuñada Jackie Urguizo. Que Dios te bendiga, Jackie. Que Dios bendiga a mis sobrinas. Dios bendiga a Gillian Tobar, Cecilia Tobar, a nuestro amigo Luis Alberto Pariona. Que Dios te bendiga, Luis Alberto. Que Dios te proteja desde allá de la selva, en el nombre de Jesús. Amén. Que Gloria Dios a lo Dios. bendiga a cada uno de ustedes y la paz del Señor esté en sus corazones, ¿ok? Teniendo ánimo en Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos con Con el victorioso. Bueno, amados hermanos, sin antes pedirle que por favor compartan el video, una manera de evangelismo, compartan el video, déjanos una manito cuando vean el video por allí para saber que están por allí, para orar por ti, y déjanos tus comentarios, tus peticiones de oración para orar por esa necesidad. Amén. Te esperamos el viernes a las 7 de la noche para orar por cada uno de ustedes, mis amados hermanos, Amén. al servicio de oración. Amén. Nos despedimos como siempre con el victorioso, porque la victoria nos la da Cristo Jesús. Amén. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré, danzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Señor. y danzaré, Aleluya. celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Aleluya. Dios los bendiga, hermano Gloria a Dios. Eduardo. Amén. Gracias. Nos vemos. Seguito.